Hola, ¿cómo estás? Hoy vamos a trabajar un concepto fundamental de la filosofía de la ciencia o epistemología. Me refiero a la noción de hipótesis. Vamos a ver qué son las hipótesis, qué tipos de hipótesis hay y qué función cumplen en la investigación científica. Naturalmente, vos ya tenés el pizarrón virtual disponible y nuestro pizarrón virtual es un PowerPoint. Comencemos por el primer eje de la clase, definiendo el concepto de hipótesis. Vamos a tomar la definición que da Gregorio Klimovsky, gran epistemólogo argentino. Él dice que una hipótesis es una proposición en estado de problema. ¿Qué quiere decir esto? Que se trata de una oración informativa cuyo valor de verdad se desconoce al momento de formularla. Quien formula la hipótesis desconoce en ese momento si es verdadera o falsa, porque en tanto hipótesis se trata de una conjetura o de un supuesto acerca de la realidad que luego habrá que someter a la prueba empírica. En el marco de una investigación científica, que es lo que a nosotros más nos va a interesar, una hipótesis puede definirse como la respuesta tentativa a un problema en estudio. Porque ya te lo voy adelantando, toda investigación se origina a partir de un problema. Un problema es una situación inesperada que requiere explicación. Y ante ese problema, los científicos y las científicas van a proponer hipótesis explicativas, que luego, por supuesto, habrá que someter a la prueba empírica. Entonces, supongamos que el problema es determinar por qué en determinada población hay un alto índice de mortalidad por una determinada enfermedad X. Entonces, alguien podría formular la hipótesis de que el agua corriente de esa zona está contaminada. Después, lógicamente, habrá que someter a estudios químicos el agua de esa zona para determinar si la hipótesis queda confirmada o es refutada. Pero en tanto hipótesis entonces es una respuesta tentativa al problema en estudio, al problema que originó la investigación. Señala Hempel, que es un autor del cual nos vamos a ocupar con mayor detalle en la unidad que viene, que las hipótesis sirven de guía para la investigación científica. Te lo adelanto ahora a Hempel porque nos da cuenta de la función que cumplen las hipótesis. Orientan o guían la investigación científica. Si no partiéramos de manera consciente o inconsciente de ciertas hipótesis, no sabríamos cómo encarar la investigación. Señala Hempel que las hipótesis en cuanto a intentos de respuesta son necesarias para servir de guía a la investigación científica. Esas hipótesis determinan, entre otras cosas, cuál es el tipo de datos que se han de reunir en un momento dado de una investigación científica. Lo que Hempel va a mostrar, y lo vamos a ver con ejemplos en su debido momento, es que si uno no partiera de ciertas hipótesis, no sabría cómo recoger los datos empíricos ni tampoco cómo clasificarlos. Entonces, consciente o inconscientemente, cuando llevamos a cabo una investigación, partimos de ciertas hipótesis. Ahora, nosotros tenemos que ver cómo funciona esto. Ya sabemos lo que son las hipótesis entonces. Son respuestas tentativas a un problema en estudio, proposiciones en estado de problema, de las cuales no se sabe su valor de verdad, conjeturas o supuestos acerca de la realidad. Y sabemos también que que su función es servir de guía a la investigación científica. Pero veámoslo en una investigación científica concreta. Para eso tenemos que señalar cuáles son los pasos o las etapas de una investigación científica ideal. Y vamos a marcar 4 etapas. La primera es el planteo de un problema, siempre en forma de interrogante. El problema es la situación inesperada, intrigante que requiere explicación. Por ejemplo, ¿por qué en esta población se contrae la enfermedad X con tanta frecuencia? Ante un problema, el paso 2 va a ser la formulación de hipótesis preliminares, es decir, hipótesis provisorias que explican el problema en estudio. Ahora bien, como se trata de hipótesis, de conjeturas acerca de la realidad, habrá que someterlas a la prueba empírica. Y ese es el tercer paso, lo que en filosofía de la ciencia vamos a llamar la contrastación empírica. El término técnico contrastación significa puesta a prueba o, si querés, test empírico, una palabra inglesa que usamos muy a menudo en el español. Un test empírico va a poder dar 2 resultados como todo test, resultado positivo o resultado negativo. Es eso precisamente lo que vamos a considerar en la cuarta y última etapa, que es la evaluación de los resultados. Si el test da positivo, vamos a decir que el resultado es la confirmación de la hipótesis. Si el test da negativo, vamos a decir que el resultado ha sido la refutación de la hipótesis. Nuevamente, el término confirmación va a ser estudiado por nosotros con mayor detalle en la próxima unidad, pero por ahora vos tenés que saber que si el resultado de la contrastación es positivo, lo vamos a llamar confirmación.
y si el resultado de la contrastación es negativo, lo vamos a llamar refutación. Pero veámoslo en un caso de investigación concreto. Antes de leer el caso juntos, te pido que trates de ver cuáles son los pasos de la investigación en ese caso, o mejor dicho, te lo digo de otra manera. Vamos a reconstruir el caso de investigación que vamos a leer a continuación en términos de estos 4 pasos. ¿Cuál fue el problema que motorizó la investigación? ¿Cuál fue la hipótesis que propuso el científico? ¿Cómo se llevó a cabo la contrastación empírica o la puesta a prueba de la hipótesis? Y finalmente, ¿cuál fue el resultado de la contrastación? Si la hipótesis resultó confirmada o refutada. Si querés podés pausar el video, yo de todas maneras lo voy a leer en voz alta. Dice, a principios del siglo XX, Charles Nicoll investigaba acerca del tifus. Durante esta tarea, inoculó el virus a varios cobayos. En esta especie, la enfermedad no es mortal, solo se manifiesta con fiebre. Hasta acá, reconstruye información conocida por la comunidad científica. Sin embargo, y acá viene el problema, sin embargo, Nicoll notó que algunos de los cobayos inoculados no manifestaban fiebre. O sea, lo esperado era que los cobayos manifestaran el síntoma característico de la enfermedad o del virus del tifus, que era la fiebre. Sin embargo, los cobayos no manifestaron fiebre. He aquí el problema. ¿Por qué algunos de los cobayos inoculados no manifestaron fiebre? Las primeras explicaciones fueron que se trataba de un accidente en la inoculación o de una particular resistencia del animal inoculado. Pero a Nicoll se le ocurrió otra cosa. Él sabía que en distintas especies la sensibilidad al virus era diferente. En algunas significaba la muerte, en otras una enfermedad grave y en otras leve. Supuso entonces la existencia de un grado aún menor de la enfermedad. Existe una forma de la enfermedad que no se manifiesta en su portador, sino que permanece latente. Esa es la hipótesis fundamental que propone el científico. ¿Cómo nos damos cuenta? Porque el verbo suponer es uno de los verbos que suele introducir lo que vamos a llamar nosotros la hipótesis fundamental, la hipótesis que se pone a prueba. ¿Es el único verbo que introduce la hipótesis fundamental? No, también se pueden utilizar otros como imaginar, pensar. Entonces, cuando vos veas que dice, el científico imaginó, pensó, supuso la existencia de un grado aún menor de la enfermedad, ahí ya tenés que prender la lamparita porque seguramente lo que se viene es la hipótesis fundamental, la hipótesis que se va a poner a prueba. En particular, la hipótesis que se va a poner a prueba dice que existe una forma de la enfermedad que no se manifiesta en su portador, sino que permanece latente. O sea, que está ahí, pero que no manifiesta síntomas. Entonces, lo que tenemos que mirar nosotros, o aquello que tenemos que analizar, es cómo se pone a prueba esa hipótesis, porque el tercer paso, una vez que identificamos la hipótesis fundamental, el tercer paso es determinar cómo se da la contrastación empírica, la puesta a prueba. Y acá te lo dice con mucha claridad. Para reconocer la presencia del virus latente, que es lo que manifestaba su hipótesis, que el virus estaba latente, para reconocer la presencia del virus latente, inoculó a otro grupo de cobayos con sangre de los cobayos previamente inoculados que no presentaron síntomas. ¿Cuál fue el resultado? Que los cobayos del nuevo grupo manifestaron los síntomas de la enfermedad. El resultado esperado por el científico, porque si el virus estaba latente, se le ocurrió que si inoculaba ese mismo virus en otro grupo de cobayos, este nuevo grupo de cobayos sí manifestaría los síntomas de la enfermedad. O sea que, ya te lo adelanto, la hipótesis resultó confirmada. ¿Cómo lo vamos a organizar nosotros? De la siguiente manera, en los 4 pasos. El planteo del problema a través de un interrogante es el siguiente. ¿Por qué algunos de los cobayos inoculados con el virus del tifus no manifestaban fiebre? La hipótesis, la que formuló el científico, es que existe una forma de la enfermedad que no se manifiesta en su portador, sino que permanece latente. Tercer paso, la contrastación empírica. ¿Cómo se puso a prueba la hipótesis? Bueno, lo teníamos al final del caso de investigación. Acá estaba, en los últimos 2 párrafos, estaba cómo se desarrolló la puesta a prueba. Nosotros lo podemos organizar en un enunciado condicional que te diga, si se hace tal cosa, entonces se obtendrá tal resultado. Como vamos a ver más adelante, a eso lo vamos a llamar hipótesis derivada, pero no importa, por ahora alcanza con que vos sepas que así se puso a prueba la hipótesis. Se dijo, si se inoculara a otro grupo de cobayos con sangre de los cobayos previamente inoculados que no presentaron síntomas,
Entonces, los cobayos del nuevo grupo manifestarán los síntomas de la enfermedad. Eso que nosotros colocamos en rojo es lo que vamos a llamar una consecuencia observacional. Por eso puse entre paréntesis CO. ¿Qué es una consecuencia observacional? Es un enunciado observacional que se deduce de la hipótesis fundamental y que sirve para ponerla a prueba. Es un enunciado observacional que se deduce de la hipótesis formulada por el científico o la científica y que sirve para poner a prueba dicha hipótesis. Si la consecuencia observacional se cumple, la hipótesis queda confirmada. Si la consecuencia observacional no se cumple, la hipótesis queda refutada. Pero entonces, ¿qué es una consecuencia observacional? Es una predicción que hace el científico. Una predicción. Si mi hipótesis es correcta, entonces va a ocurrir tal cosa. Si ocurre eso, entonces la hipótesis queda confirmada, como pasó en este caso. Si no ocurre lo esperado, si no ocurre lo descripto por la consecuencia observacional, entonces diremos que la hipótesis quedó refutada y habrá que proponer una nueva hipótesis explicativa. ¿Sí? De manera tal que así funciona una investigación científica, a través de estos 4 pasos. Vamos a ver más de casos de investigación, pero por ahora, con este a título de ejemplo me alcanza, para que podamos continuar. Ya vimos entonces qué son las hipótesis. Son proposiciones en estado de problema, proposiciones de las cuales se desconoce su valor de verdad al momento de formularlas. Otra forma de definirlas es como conjeturas o supuestos acerca de la realidad, y en el marco de una investigación son respuestas tentativas al problema en estudio. Vimos también cómo sirven de guía a la investigación científica, porque la hipótesis es la que le permite al científico saber entonces qué datos recoger, cómo clasificarlos y poner a prueba esas hipótesis que propone. Y lo que vamos a ver ahora es qué tipos de hipótesis hay. Pero ya te lo voy adelantando. Hay distintos criterios de clasificación. No hay un solo criterio de clasificación de hipótesis. Vamos a ver nosotros al menos 3. Pero comenzando con el primero, con el criterio epistemológico, es un criterio que se concentra en cómo nosotros somos capaces de conocer los referentes de las hipótesis. Si los referentes de las hipótesis son directamente observables a través de cualquiera de los 5 sentidos, se pueden percibir a través de cualquiera de los 5 sentidos, vamos a estar ante hipótesis observacionales o empíricas. Si en cambio los referentes se refieren a cosas que no se pueden observar a través de los 5 sentidos, que no se pueden percibir a través de los 5 sentidos, entonces diremos que la hipótesis es teórica. La definición técnica es esta. Las hipótesis teóricas se refieren a entidades, propiedades, procesos o relaciones inobservables mediante los sentidos desnudos. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo te digo las moléculas están compuestas por átomos, estamos ante una hipótesis teórica, porque a través de los sentidos no podés percibir ni las moléculas ni los átomos. ¿Por qué te agrega la definición mediante los sentidos desnudos? Porque lo que quiere decir es que para que la hipótesis sea teórica, tiene que ser inobservable a través de cualquiera de los 5 sentidos sin el auxilio de ningún instrumento de observación. O sea, si vos usás un instrumento de medición, aunque sea muy simple, aunque sea un termómetro, ya es inobservable. Por ejemplo, la temperatura. Vos la temperatura no la podés percibir a través de los sentidos desnudos. Tenés que usar un instrumento de medición. Bueno, entonces el término temperatura es teórico. Lo mismo pasa con las bacterias, por ejemplo. Vos me podés decir, pero a través de un microscopio yo puedo observar la bacteria. Está bien, pero la definición te pide que sea a través de los sentidos desnudos, sin el auxilio de ningún instrumento de observación. Y fíjate también que el concepto de observabilidad que se está tomando es amplio, porque incluye a cualquiera de los 5 sentidos. No es solamente a través de la vista, como solemos usar el término observación en la vida cotidiana. Ahora, en este caso, un olor se considera observable. Un ruido se considera observable. El frío del agua que está en este vaso se considera observable. Por eso, las hipótesis observacionales o empíricas son aquellas que se refieren a entidades, propiedades, procesos o relaciones directamente observables mediante los sentidos desnudos. Entonces, si yo te digo, el agua de este vaso está fría, esa hipótesis es observacional o empírica, porque todos sus términos, a los que vamos a llamar descriptivos, agua, vaso, fría, se refieren a cosas que se pueden percibir a través de cualquiera de los 5 sentidos. Ahora bien, antes de ver otros ejemplos concretos de hipótesis teóricas y observacionales,
Lo que quiero que discutamos juntos es lo que presupone este criterio epistemológico. Lo que supone es que hay una distinción entre aspectos observables e inobservables de la realidad. A lo mejor vos en el aula física esto me lo discutías un poco, me decías, pero ¿está tan claro que se pueda distinguir la realidad observable de la realidad inobservable? Bueno, de hecho vamos a ver más adelante en este curso que va a haber autores que lo van a discutir a esto. Pero por ahora lo presuponemos, porque metodológicamente en la práctica científica funciona esta distinción. Esta distinción lo que te dice es que hay aspectos de la realidad que son directamente observables, por ejemplo, un gato o un conjunto de cañas, los gráficos que elegí yo, y entonces los términos que se refieran a los gatos o a las cañas van a ser términos observacionales o empíricos. Pero además hay aspectos de la realidad que son inobservables, por ejemplo, electrones, genes, moléculas, y entonces los términos que se refieran a esas entidades van a llamarse términos teóricos. Por supuesto que vos, de los referentes de los términos teóricos, por ejemplo los electrones, vas a poder percibir los efectos observables. Vamos a ver a continuación, en breve, cuáles son los efectos observables de la presencia de los electrones. Pero el electrón en sí mismo es inobservable. De la misma manera, hoy en día se hace patente un ejemplo que a todos nosotros nos convoca, el del coronavirus. Evidentemente el término coronavirus es teórico, porque se refiere a una entidad que es inobservable, es nuestro enemigo invisible. Es inobservable a través de los sentidos desnudos. Sin embargo, sus efectos sí son directamente observables, que son las muertes que lamentablemente están azotando todo el planeta, o gran parte del planeta. Entonces, nosotros sabemos que el virus existe a pesar de que no lo podemos ver. ¿Y por qué lo sabemos? Porque lo que sí percibimos son los efectos observables. Entonces, dada esta distinción entre aspectos observables e inobservables de la realidad, veamos ejemplos de hipótesis teóricas e hipótesis observacionales. Si yo te digo, los electrones tienen carga negativa, queda claro que todos los términos descriptivos que contiene la hipótesis son teóricos. Electrones es un término teórico, se refiere a algo que no se puede ver, y carga negativa también. Tampoco podés percibir la carga negativa. De manera tal que cuando ocurre que todos los términos descriptivos son teóricos, diremos que la hipótesis es de tipo teórica, pero además agregaremos que es de subtipo pura. ¿Por qué pura? Porque no contiene ningún término observacional. No combina términos teóricos y observacionales, contiene solamente términos teóricos. ¿Por qué hablamos de los términos descriptivos? Porque evidentemente toda oración contiene también términos lógicos, como serían el verbo tener y el artículo determinado. Bueno, nosotros no vamos a considerar los términos lógicos. Vamos a considerar solamente los términos descriptivos, los que tienen contenido. Si yo te digo el cielo es azul, los términos descriptivos son cielo y azul. Y en ese caso la hipótesis sería observacional. Acá, en los electrones tienen carga negativa, los términos descriptivos son electrones y carga negativa. Y los dos términos son teóricos, por lo tanto, la hipótesis es teórica subtipo pura. Ahora bien, en la ciencia también se formulan hipótesis que conectan el nivel teórico con el nivel observacional. Te lo voy a decir de otra manera. En la ciencia también hay hipótesis que combinan términos teóricos y términos observacionales. Cuando eso ocurra, cuando una hipótesis combine términos teóricos y términos observacionales, la vamos a calificar como de tipo teórica, porque alcanza con que haya un término teórico para que vos puedas decir que es teórica, pero vamos a agregar que es de subtipo mixta, porque combina términos teóricos con términos observacionales. Eso es lo que ocurre, por ejemplo, en la siguiente hipótesis. Las trazas blancas de esta cámara de niebla manifiestan la presencia de electrones. Una cámara de niebla es un aparato que utilizan los físicos en el laboratorio y que les permite entonces detectar la presencia de los electrones. Te lo quiero mostrar con este video. Mira, lo que los científicos señalan es que si bien los electrones por naturaleza son inobservables, si se observan ciertas trazas blancas en la cámara de niebla, que es este aparato que estás viendo en pantalla, eso manifiesta indirectamente la presencia de electrones. La magnitud de estas trazas blancas depende de la masa y de la carga de los electrones. Pero entonces, la observación de las trazas blancas es una prueba indirecta de la existencia de los electrones. ¿Las ves a las trazas blancas? Esas trazas blancas les muestran a los científicos
que hay electrones en la cámara de niebla. De modo tal que la hipótesis, las trazas blancas, esas que vos observaste, de la cámara de niebla manifiestan la presencia de electrones, sería un ejemplo de una hipótesis teórica, porque contiene un término teórico que es electrones, pero subtipo mixta, porque también contiene términos descriptivos observacionales. Cámara de niebla, que es ese aparato que vos observás a simple vista, y trazas blancas, que son esas rayas blancas que vos acabás de observar. En el PowerPoint tenés una partecita del video, pero después te voy a subir el link con el video completo también, por si lo querés ver completo con la explicación del científico. Pero entonces mira, qué loco, ¿no? La observación de las trazas blancas es una prueba indirecta de la presencia de los electrones. Los electrones no se ven, pero las trazas blancas sí. De modo tal que la hipótesis es teórica mixta. ¿Qué pasa cuando una hipótesis contiene exclusivamente términos descriptivos observacionales? Pues entonces diremos que se trata de una hipótesis observacional o empírica. Las flores de este jardín son amarillas. No lo dudamos, todos sus términos descriptivos, flores, jardín, amarillas, son observacionales o empíricos. De manera tal que la hipótesis es observacional o empírica, porque no contiene ni siquiera un término teórico. Para que la hipótesis sea teórica, tiene que contener al menos un término teórico. Si no contiene ninguno, si todos los términos descriptivos son observacionales, diremos sin dudarlo que la hipótesis es observacional o empírica. Ese es el criterio epistemológico. Te invito a que lo ejercitemos. Dada la distinción entre términos teóricos y términos observacionales, clasifique las expresiones que figuran a continuación. Lo que te está pidiendo es que clasifiques los términos en teóricos u observacionales. ¿En qué tenés que pensar? Tenés que pensar en los referentes. Si los referentes son directamente observables a través de los sentidos desnudos, entonces el término es observacional. Si los referentes son inobservables a través de los sentidos desnudos, entonces el término es teórico. Te invito a que pauses el video, a que lo pienses, antes de que yo te comente las respuestas. ¿Qué pasa con temperatura? Vos a simple vista, ¿podés ver la temperatura? Pensalo. ¿Vos podés ver la temperatura a la que se encuentra el agua, por ejemplo, en una olla? La respuesta es que no. Vos no podés observar la temperatura. Ah, pero cuando yo hiervo los fideos, veo los globitos en el agua y entonces infiero que está a 100 grados centígrados. Concedido, pero lo inferís. Vos no ves la temperatura de 100 grados centígrados. De la misma manera, si vos tocas una superficie caliente, vos lo que percibís es el calor, me quemé, pero no percibís la temperatura a la que se encuentra el cuerpo. De modo tal que el término temperatura es teórico, porque sin el auxilio de un instrumento de observación vos no podés observar su referente, que es la temperatura. ¿Qué pasa con el láser? Bueno, es un efecto de la mecánica cuántica, pero nosotros actualmente podemos, gracias a los avances tecnológicos, ver la luz que emite el láser. De modo tal que hoy en día, en el siglo XXI, lo vamos a considerar un término observacional. Es interesante porque el carácter observacional o empírico de un término puede variar históricamente en función del avance de la tecnología. Hace 50 años, me contaron, la luz láser no se podía observar, entonces se hubiera considerado en ese momento teórico el término. Pero hoy en día lo consideramos observacional porque podemos observar la luz láser. ¿Qué pasa con el papel que está en mi mesa de luz? Bueno, ese sí lo puedo observar a simple vista, así que el término es observacional. Lo mismo con el delfín, el término es observacional. El sol también es observacional. Claro, vos no vas a ver el sol completo, pero alcanza con que veas una parte del sol para que puedas decir que el término es observacional. Se refiere a una entidad directamente observable. ¿Superyo? Bueno, el término superyo evidentemente es un término teórico porque pertenece a la teoría del psicoanálisis. Forma parte del aparato psíquico, a lo mejor habrás escuchado del superyo, que es el que nos hace sentir culpables, por ejemplo, cuando hacemos una macana. Es como la conciencia moral, el superyo. Entonces, evidentemente, no se puede ver el superyo. A lo sumo se verán sus efectos. Pero es un término teórico porque pertenece a la teoría del psicoanálisis y no se puede observar a través de ninguno de los 5 sentidos, su referente. ¿Qué pasa con azul? Bueno, el azul sí, el azul se puede observar, de modo que el término es observacional. ¿Y genoma? Pensalo.
seguramente se te viene a la mente alguna representación científica del genoma, pero el genoma en sí mismo es inobservable. Lo que se puede hacer es una representación científica, por supuesto, como también se puede representar científicamente el electrón, pero el electrón en sí mismo no se ve, el genoma tampoco. De modo tal que los términos teóricos que teníamos en esta lista eran tres: temperatura, super-yo y genoma. Todos los demás eran términos observacionales. De modo tal que ya comentamos el primer criterio de clasificación, el criterio epistemológico, que divide a las hipótesis en dos grandes grupos. Por un lado, las hipótesis teóricas, por otro lado, las hipótesis observacionales. Hay un segundo criterio, que es el criterio lógico. Este criterio ya no toma en cuenta si los referentes de las hipótesis se pueden observar o no, o sea, si los términos descriptivos son observacionales o teóricos, sino que toma en consideración, toma en cuenta la cantidad de objetos o de individuos a los que se refiere la hipótesis. Si la cantidad de objetos o individuos es inaccesible, porque son demasiados los objetos, las hipótesis van a ser generales. Si en cambio el número de objetos es directamente accesibles, son pocos y vos por inspección directa podés determinar si se cumple o no lo que la hipótesis dice, la hipótesis va a ser singular. Nuevamente, como hicimos con el criterio epistemológico, comenzamos por la definición técnica y después lo vemos con ejemplos. La definición técnica de hipótesis generales es la siguiente. Las hipótesis generales se refieren a conjuntos tan amplios que no son directamente accesibles. Y como vamos a ver, hay diferentes subtipos de hipótesis generales. Están las universales, que se refieren a todos los miembros de un grupo, las existenciales, que se refieren a algunos, y las estadísticas, que marcan una frecuencia relativa entre propiedades. Ya las vamos a ver ahora a continuación. Las hipótesis generales entonces se refieren a conjuntos demasiado amplios, no son directamente accesibles. Las hipótesis singulares, en cambio, se refieren a un único individuo o sus propiedades, y en ese caso serán singulares. Por ejemplo, si te digo, esta flor es amarilla, me refiero a una sola, esta flor es amarilla. Ahí va a ser una hipótesis singular, singular pura, podríamos decir. Pero también son otro subtipo de las hipótesis singulares, aquellas que se refieren a conjuntos finitos y directamente accesibles. En ese caso vamos a decir que la hipótesis es muestral, cuando se refiere no a un solo individuo o objeto, pero se refiere a un número muy limitado y directamente accesible. Por ejemplo, si yo te dijera las plantas de este jardín, si bien no te referís a una sola planta, te referís a un número de plantas, pero son directamente accesibles porque son las de este jardín, no son todas las plantas que hay en la ciudad. Entonces, una hipótesis singular puede ser pura cuando se refiere a un único objeto o muestral cuando se refiere a un conjunto directamente accesible. Ya lo vamos a ver con ejemplos. Pero lo que pasa con las hipótesis singulares es que se pueden verificar por inspección directa. O sea, vos a simple vista podés determinar si la hipótesis es verdadera o falsa. Vamos a verlo con ejemplos. Empecemos por las hipótesis generales. Las hipótesis generales, decíamos, se refieren a conjuntos tan amplios que no son directamente accesibles. Pero a su vez hay distintos subtipos. Porque una hipótesis general podría ser universal, cuando se refiere a todos los miembros de un conjunto sin excepción alguna. Por ejemplo, todos los cisnes son blancos. Esa hipótesis es general subtipo universal, porque te estás refiriendo a todos los miembros del conjunto de los cisnes sin excepción alguna. No estás dejando a ninguno de lado. ¿Qué pasa si vos decís algunos cisnes son blancos? Entonces estás formulando una hipótesis existencial, más modesta que la universal. Te referís solo a algunos, y la lógica indica que con que haya uno solo, ya la hipótesis sería verdadera. O sea, si hay un solo cisne blanco, ya es verdadero que algunos cisnes son blancos. Eso es algo que marca la lógica. No obstante, nosotros en la vida cotidiana solemos decir algunos cuando nos referimos a unos pocos. En cualquier caso, es mucho más modesto el enunciado existencial que el enunciado universal. Por último, tenemos un tercer subtipo de las hipótesis generales, que son las así llamadas hipótesis generales estadísticas, o a veces también llamadas probabilísticas. Son las que marcan una frecuencia relativa entre propiedades. Por ejemplo, el 80% de los fumadores de larga data contrae afecciones pulmonares. Esto se podría expresar también con un número probabilístico. La probabilidad de que un fumador de larga data contraiga afecciones pulmonares es 0,8. Es lo mismo, o decir 8 de cada 10
fumadores de larga data contrae afecciones pulmonares. En cualquiera de esos casos, estamos marcando una frecuencia relativa entre propiedades, por eso diremos que la hipótesis es general, pero subtipo estadística o probabilística. ¿Qué hay de las hipótesis? Espera, antes de ver las hipótesis singulares, te quiero señalar un aspecto muy importante que marca Klimovsky, que es la asimetría que se da entre las generalizaciones universales y las existenciales. Esta asimetría tiene que ver con cómo se ponen a prueba las hipótesis universales y las existenciales. Lo que ocurre con una hipótesis universal del tipo todos los cisnes son blancos es que se refiere a todos los casos, a todos los cisnes del pasado, del presente y del futuro. Y el problema con tratar de demostrar la verdad de esa hipótesis es que los casos son infinitos. Entonces, ya sería imposible recorrer todos los casos del presente. Pero imagínate si además tuvieras que trasladarte al pasado y al futuro. Es absolutamente imposible demostrar la verdad de una hipótesis universal. Dicho en términos técnicos, es imposible verificar una hipótesis universal, porque vos no podés recorrer todos los casos. Sin embargo, sería fácilmente refutable una hipótesis universal, porque desde el punto de vista lógico alcanza con encontrar un solo caso en contra para refutar la hipótesis universal. Te alcanza con encontrar un solo cisne que no sea blanco, un solo cisne negro, supongamos, para refutar que todos los cisnes son blancos. Entonces, fíjate que las hipótesis universales, lógicamente hablando, son imposibles de verificar, no se puede probar concluyentemente que son verdaderas, pero son fácilmente refutables. En cambio, las hipótesis existenciales operan de manera exactamente inversa. Porque si yo te digo algunos cisnes son blancos, vos podés refutar esa hipótesis existencial. Pénsalo, ¿podrías refutar que algunos cisnes son blancos? No, no podrías, porque por más que hasta el momento no hayas encontrado ningún cisne blanco, eso no inhabilita que haya cisnes blancos que aún no encontraste. Entonces, ¿qué pasa con las hipótesis existenciales? Lo opuesto a lo que pasaba con las hipótesis universales. Son imposibles de refutar, pero sí son fácilmente verificables. ¿Por qué son fácilmente verificables? Porque con encontrar un solo cisne blanco ya te alcanzaría para verificar que algunos cisnes son blancos. De manera tal que hay una asimetría radical entre las generalizaciones universales y las existenciales. Las universales son imposibles de verificar, pero fácilmente refutables. Las existenciales, al revés, son imposibles de refutar, pero fácilmente verificables. Para refutar una hipótesis universal, te alcanza un solo caso. Para verificarla, no te alcanzaría la vida entera. En las existenciales, al revés. Para verificar una hipótesis existencial, te alcanza un solo caso. Para refutar una hipótesis existencial, no te alcanzaría tu vida completa. De modo tal que esto es una cuestión lógica que tenemos que recordar. Hay una asimetría entre las generalizaciones universales y las existenciales. De todas maneras, te aseguro que te lo vas a acordar porque esto lo vamos a retomar muchas veces. La idea de que es imposible verificar una hipótesis universal. Esto va a reaparecer una y otra vez en este curso, de modo tal que no te lo vas a olvidar. Ahora sí, pasemos a las hipótesis singulares. Las hipótesis singulares eran las que se referían a conjuntos directamente accesibles. Por eso, decía Klimovsky, son decidibles. ¿Qué quiere decir que sean decidibles? Que se verifican por inspección directa. A simple vista podés determinar si son verdaderas o no. Una hipótesis singular pura, o sea, singular por derecho propio, es la que se refiere a un solo individuo o objeto. Por ejemplo, este ratón tiene ojos rojos. Evidentemente es singular porque se está refiriendo a un único individuo. Este ratón tiene ojos rojos. Además, todos los términos son observacionales, como debe ser. Ahora bien, ¿qué pasaría si yo dijera, los ratones de esta jaula tienen ojos rojos? En ese caso, evidentemente, no nos estamos refiriendo a un único ratón, pero nos estamos refiriendo a un conjunto directamente accesible. Entonces, en ese caso, diremos que la hipótesis es singular, pero subtipo muestral. O directamente vamos a decir, esta hipótesis es muestral. Una muestra se refiere a un conjunto finito y directamente accesible de individuos. Si nosotros estuviéramos en nuestra aula física, yo daría el siguiente ejemplo. Quienes estamos en este salón, estamos prestando atención, supongamos. Quienes estamos en este salón, tal cosa. Ese sería un enunciado muestral, una hipótesis muestral.
porque yo me estoy refiriendo a un conjunto directamente accesible de individuos, los que estamos en este salón. No estoy diciendo los estudiantes del mundo entero o de la provincia. No, 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 no. Los estudiantes de este salón, de modo tal que ese enunciado sería muestral. O sea que de esta manera hemos determinado que las hipótesis desde un punto de vista epistemológico se pueden dividir en teóricas y observacionales, y desde un punto de vista lógico se pueden dividir en generales y singulares. Por supuesto que estos dos criterios se pueden combinar. Pero hagamos el siguiente ejercicio. Como siempre, nosotros aplicamos la teoría a la práctica. Indique con una cruz cuáles de los siguientes enunciados pertenecen al nivel observacional. Para esto, para responder esta consigna, vas a tener que combinar los dos criterios. Porque un enunciado perteneciente al nivel observacional sería aquel enunciado cuyos términos descriptivos sean exclusivamente observacionales, pero además que se refiere a un conjunto directamente accesible de individuos. Porque si se refiere a un conjunto inaccesible, entonces ya no pertenece al nivel observacional. Veámoslo con ejemplos. Este jazmín es perfumado. Bueno, ahí no cabe la menor duda de que el enunciado pertenece al nivel observacional, porque es un enunciado singular. Este jazmín es perfumado. Tanto jazmín como perfumado son términos observacionales y te referís a un único objeto. Mi hermano tiene el pelo castaño. Bueno, acá pasa exactamente lo mismo. Mi hermano tiene el pelo castaño es un enunciado singular y por lo tanto observacional. Todos los términos descriptivos que contiene son observacionales y se refiere a un único individuo. ¿Qué pasa con el C? Tengo 4 millones de glóbulos rojos. Evidentemente el C no pertenece al nivel observacional. Primero porque el término glóbulos rojos es teórico. Segundo porque estás hablando de 4 millones, o sea, de un número inaccesible. Muchos alumnos repiten el año en esta provincia. No pertenece al nivel observacional. ¿Por qué? Porque si bien te estás refiriendo a un número finito de alumnos, es un número inaccesible. Todos los de la provincia son un montón. No cumple con la definición según la cual se tiene que referir a un conjunto directamente accesible. ¿Qué pasa con el E? Muchos alumnos de la profesora García repiten el año. Ahí sí se podría tomar como observacional muestral desde el punto de vista lógico, porque son los alumnos de la profesora García. Muchos alumnos de la profesora García repiten el año. Se puede considerar un enunciado muestral y por ende observacional. El 65% de los casos analizados mostró una coloración rojiza. Este también pertenece al nivel observacional muestral. ¿Por qué? Porque todos los términos descriptivos son observacionales y además el conjunto es directamente accesible. Vos no decís el 65% de los casos a nivel mundial. No, 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 no. El 65% de los casos analizados. Con eso estás dando cuenta de que es un conjunto directamente accesible de casos, aquel al que te estás refiriendo. ¿Qué pasa con este frasco contiene H2O? Este frasco contiene H2O. No pertenece al nivel observacional, porque el H2O, la molécula, es inobservable. Ahora, si yo te dijera, ¿este vaso contiene agua? Ese enunciado sí sería observacional, porque el agua sí es una entidad directamente observable, pero el H2O no. O sea, si ahí dijera, ¿este frasco contiene agua? Sería observacional. Pero no dice eso, dice, este frasco contiene H2O. Contiene al menos un término descriptivo teórico que automáticamente la transforma en teórica subtipo mixta. Pero acá te pedía que digas solamente cuáles eran observacionales y evidentemente las observacionales eran la A, la B, la E y la F, como fuimos comentando.